hemos sido justificados por las obras de Cristo. Pero sí, esta ley que es santa, justa y buena, para nosotros nos es una directriz de cómo nosotros debemos vivir, de cómo nosotros debemos conducirnos. Entonces, la ley de Dios ya no nos condena. A nosotros los cristianos, la ley de Dios ya no nos condena porque Cristo pagó por nuestros pecados, pero sí nos sirve como guía para distinguir el bien del mal y saber por dónde nosotros debemos caminar y cómo debemos conducirnos. El problema del legalismo es que usa la ley como medio de justificación para sentirse bien con Dios, para sentir que a través de eso se gana la bendición y las bondades de Dios. Amados, las bendiciones y las bondades del Señor son por pura gracia, porque el Señor es bueno y porque nos quiere bendecir y porque nos quiere ayudar. El legalista toma las leyes de Dios para ganarse el favor de Dios, para ganarse el favor de Dios, y decíamos que nunca nadie va a poder ser salvo por guardar las obras de la ley, si eso está separado de la fe en Jesucristo. Y último punto, restringir mi propia libertad por amor a Dios, por el cuidado de mi alma y por amor de mis hermanos, para no serles de tropiezo, tampoco es legalismo. Repito, restringir mi propia libertad por amor a Dios, por cuidado de mi alma y por amor a mis hermanos para no serles de tropiezo, eso tampoco es legalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hay muchas cosas que pueden ser legítimas para cualquiera de nuestros hermanos, para cualquier cristiano, pero no necesariamente van a ser legítimas para mí. Y es aquí, en este punto que comento, donde el apóstol Pablo decía: todo me es lícito. Escuché lo que dice el apóstol: todo me es lícito en esa gracia que Dios nos ha provisto, todo me es lícito, sin embargo, no todo me conviene. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos rescató el Señor. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras tendencias. Cada uno de nosotros sabemos cuál fue el área en el que más abusamos del pecado. Y aunque en muchos de esos casos el perdón de Dios y la salvación por gracia nos da ciertas libertades, muy probablemente para muchos de nosotros esas cosas que son lícitas a mí me ponen en riesgo, y por eso prefiero no hacer uso de esa libertad que podría tener, porque probablemente mi alma está en riesgo, porque probablemente me sea una tentación para caer en el pecado. Y entonces no todo me conviene, todo me es lícito. Esta libertad de conciencia, esta libertad cristiana no solamente está en función de si a mí me conviene, está también en función de cuánto me edifica o edifica a los que me miran, a los que están alrededor mío. No todo me es lícito, dice, pero no todo edifica. Entonces es ahí donde nosotros debemos estar considerando de manera personal si a mí me conviene, si a mí me edifica, si edifica a los demás, pero como lo vimos hace 8 días, no tratando de que eso nos lleve a poner mandamientos de hombres a los hermanos. Esto más bien nos debería de llevar a buscar cierta madurez, de respetar la libertad que nuestros hermanos tienen en Cristo Jesús, si no son cosas explícitas que la Biblia prohíbe, de las cuales la Biblia habla de ellos. Debemos tener la madurez para respetar, así como ellos deben tener también la madurez de respetar esas cosas que a mí no me convienen, que a mí no me edifican, y por lo tanto prefiero no hacerlas, no practicarlas. Entonces es importante hacer estas aclaraciones, porque como yo le decía en un principio, es muy común que personas se vayan de un extremo al otro, de libertinaje al legalismo o del legalismo al libertinaje. Existen esos dos riesgos.
Bien, entrando ya en materia al tema de hoy, que es el libertinaje. Le decía yo que teológicamente ese término lo podemos encontrar como antinomianismo. Esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras griegas: anti, que significa contra la ley, contra, y nomia, que significa ley, de tal manera que antinomianismo significa contra la ley. Teológicamente, el antinomianismo, que tiene que ver con esto del libertinaje, es la creencia de que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos, por cuanto, dicen ellos, sacando de contexto y errando la doctrina de la libertad cristiana y de la gracia, nos lleva a pensar que por cuanto estamos en la gracia, ya no estamos sujetos a ninguna ley. Uno de los textos con que más frecuentemente se sacan de contexto para aludir o para argumentar esto es aquel pasaje donde Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ese es uno de los textos que los antinomianos o los libertinos toman para decir que ya no hay ley que Dios espere que los cristianos obedezcan, porque ya no están bajo la ley, sino están bajo la gracia. De tal manera, entonces, amados, que el antinomianismo o el libertinaje nos lleva a una conclusión antibíblica. Y en términos generales, el pensamiento de esa doctrina es: como ya soy salvo, como Dios ya me perdonó y me ama, mi alma ha sido redimida, y entonces ya no importa qué haga yo, porque Dios ya no me mira a mí, sino a Cristo que mora en mí. Entonces yo puedo seguir haciendo lo que sea, yo puedo seguir viviendo lo que como sea, yo puedo seguir practicando el pecado que sea. Ya no importa, Dios ya no me mira a mí, ya no mira mis obras, ahora mira las obras de Cristo en mí, porque Cristo ya me salvó, porque Dios me ama. Ese es el razonamiento del libertino o del antinomiano. Evidentemente es contrario a todo el contexto escritural. Evidentemente es contrario, porque la enseñanza bíblica es que los cristianos ya no necesitamos observancia de la ley del Antiguo Testamento como medio de salvación. Eso es lo que dice la Escritura, que ya no necesitamos guardar la ley como medio de salvación, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, Él cumplió la ley del Antiguo Testamento y pagó por nuestros pecados. Él obedeció por nosotros. Y entonces nuestra unión con Cristo por la fe delante del Padre nos justifica. Para salvación, ninguna persona está obligada a la observancia de la ley del Antiguo Testamento. Para salvación. Pero como fruto de esa salvación, una persona entenderá que la ley de Dios, que proviene de un Dios que es bueno y tiene claridad en unir la ley de Dios con el dador de esa ley, y entiende que esa ley ya no es que ya no proviene de un Dios que quiere fastidiarnos la vida, sino proviene de un Dios amoroso que quiere cuidarnos y que no nos ha dejado sin instrucción en este mundo, y que nos pone una directriz: cómo guiarnos, cómo conducirnos. Entonces, contrario a esto, la conclusión antibíblica del antinomianismo es que no hay ley moral que Dios espere que obedezcan los cristianos. Esto es un error. Esto es una equivocación. En el Nuevo Testamento, curiosamente, que es la parte en que los antinomianos o los libertinos o los que creen y abrazan esta doctrina, curiosamente el Nuevo Testamento, varios de los escritores, de los autores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, trataron con este tema.
Esto no es, este tema del antinomianismo o del libertinaje no es un tema reciente, no es un tema nuevo. Es un tema que durante toda la historia del cristianismo, los apóstoles y los verdaderos cristianos, la iglesia verdadera, ha tenido que lidiar y ha tenido que presentar defensa ante todo esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo trató con este problema. Si nosotros leemos Romanos capítulo número 6, acompáñame por favor. Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Escuche eso. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y lo que está hablando aquí, lo que está diciendo el apóstol es que un nuevo nacido, una persona justificada, ya no vive en la práctica del pecado. Lo que le define a esa persona no es la práctica del pecado. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Lo que le define a esa persona no es la práctica, no es el deleite, no es el gusto por el pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Si el Señor ya nos rescató, si el Señor ya nos perdonó, si el Señor ya nos libertó de esa esclavitud, lo que está diciendo Pablo es, ¿cómo nosotros nos vamos a regresar a eso? ¿Cómo nos vamos a regresar a esa vida de maldad y a esa vida de pecado, de deleite en el pecado? Entonces el apóstol está refutando aquí, no confundamos. No confundamos la gracia y la libertad que Cristo nos da del pecado con una licencia o una libertad para vivir en el pecado. Esa no es gracia, eso es desgracia. Creer que por el hecho de que Dios nos ama, de que Jesucristo murió por nosotros, podemos nosotros seguir viviendo como nos dé la gana, no es gracia. No es por lo menos la gracia bíblica, la gracia que enseña la palabra de Dios. El apóstol Juan también fue uno de aquellos hombres que fervientemente advirtieron contra esto. Acompáñeme a la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4. Puntualizo de qué estamos hablando. Estamos hablando del libertinaje o del antinomianismo. Y decíamos que antinomianismo significa contra la ley o sin ley, y que básicamente lo que esta filosofía o esta doctrina equivocada antibíblica enseña es que por el hecho de haber sido perdonados, salvados, y porque Dios nos ama, entonces podemos vivir de la manera en que a nosotros se nos dé la gana, podemos seguir viviendo en pecado y entonces ya no pasa nada, ya no va a pasar ninguna consecuencia porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Eso es lo que enseña el antinomianismo. Y entonces estamos viendo en la Escritura cómo eso no es la enseñanza bíblica, ese no es el estándar cristiano. Y ese es el otro extremo opuesto, ¿no? Legalismo, y del otro lado el libertinaje o el antinomianismo, y los dos, ninguno de los dos es el evangelio, los dos son doctrinas o creencias equivocadas. 1 Juan capítulo 4, vamos a leer del verso 4 al verso 8. Hijitos, vosotros sois de Dios
Y aquí está el primer punto de poner interés. El hecho de que seamos de Dios nos lleva a esta característica, amados. El hecho de haber sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio por el cual fuimos comprados? La sangre de Jesús. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Perdón, creo que anoté mal. Aquí está, perdón, es 1 Juan 3, los mismos versículos. 1 Juan capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué importante es entender, amados, que la Escritura es la que interpreta la Escritura. Y nosotros debemos entender todo lo que leamos de la Escritura, nosotros debemos entenderlo en el contexto de la Escritura. ¿Y por qué es importante esto? Porque si usted ha tenido oportunidad de platicar con legalistas, usted se va a dar cuenta que el legalista tiene sus versículos de la Biblia para justificar su legalismo. Y el libertino también tiene sus versículos de la Biblia para justificar su doctrina o su creencia. El problema es que en esos dos casos los textos que toman están sacados del contexto real, del contexto original, de lo que Dios verdaderamente quería decir. Por eso es que se salen, esas dos corrientes se salen del contexto del evangelio verdadero. Al nosotros predicar y estar hablando acerca de esto, a mí me venía a la mente qué importante es que mis hermanos y todos los que estamos aquí nos venga a la mente lo que Dios nos enseñó cuando estudiamos la carta a los Efesios, por ejemplo. Cuando Dios nos enseñó a través de la carta de Santiago, por ejemplo. El estudio profundo solamente de esas dos cartas nos llevan a entender el Evangelio. La carta a los Efesios nos lleva a entender la gracia de Dios y todas las cosas que Él ha provisto para que podamos caminar victoriosamente en su gracia, dando testimonio. El capítulo 5 de la carta a los Efesios dice, nos anima a ser imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados.
En la misma carta se nos exhorta a despojarnos cada día del viejo hombre que está viciado. Entonces, en ese contexto, yo confío en el Señor que la enseñanza que dimos hace 8 días no nos lleve a irnos al otro extremo, no nos lleve a convertirnos en unos libertinos y a menospreciar la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, pura y buena. Cuando nosotros la entendemos en el contexto de aquel que la dio y por qué la dio. Cuando nosotros no separamos esa ley del carácter bondadoso de Dios. Es así como funciona. Entonces, aquí está claramente el apóstol Juan refutando la doctrina del antinomianismo, refutando la doctrina del libertinaje. No podemos nosotros vivir practicando el pecado. No podemos deleitarnos en el pecado y diciendo que estamos bajo la gracia y que porque estamos bajo la gracia vivimos como nos da la gana. No podemos hacer eso. Porque el resultado de la gracia es vivir para agradar más a Dios que nos dio esa gracia. La gracia no es un permiso para vivir pecando sin consecuencias. La gracia es poder de Dios para honrar a Dios. Eso es la gracia. La carta de Judas, por ejemplo, habla de aquellos infiltrados en la iglesia que toman la gracia de Dios y que la convierten en libertinaje. Entonces vemos cómo los escritores del Nuevo Testamento, inspirados por Dios, hablan en contra de este antinomianismo o de este libertinaje. Entonces, cuando nosotros estamos predicando la salvación por gracia, que es lo que nosotros hemos estado haciendo desde este lugar, predicando la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, corremos el riesgo de que algunas personas piensen de que estamos nosotros siendo permisivos con el pecado. De ninguna manera. Por eso estamos mostrando todo lo que los textos que le estamos mostrando ahorita. Creo que Dios fue muy claro en nuestra vida cuando estudiamos la carta de Santiago. Fue muy claro que no podemos nosotros ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Entonces, pero se corre ese riesgo, y por esta aclaración la gente puede preguntarse: bueno, si ya soy salvo por gracia y todos mis pecados son perdonados, entonces ¿por qué no puedo yo vivir como yo quiero? Si ya fui perdonado, si ya estoy bajo la gracia. Esa lógica, quiero decirlo, no es el resultado de una conversión verdadera. El simple hecho de que una persona esté buscando una oportunidad para seguir pecando y seguir deleitándose en el pecado y al mismo tiempo ganar el cielo y al mismo tiempo no tener consecuencias eternas, es evidencia de una persona no regenerada. Es evidencia de una persona que no ha nacido de nuevo, que puede tener facha de muchas cosas, que puede tener conocimiento de muchas cosas, pero es evidente que su conocimiento no es verdadero, no es fiel a la Escritura, de tal manera que lo lleva a sacar de contexto varios pasajes y se lleva a imaginarse un Dios que no es el Dios de la Biblia. Que no es el Dios de la Biblia. La verdadera salvación, la verdadera conversión lleva a las personas a tener amor por Dios, amor por su prójimo, temor por la palabra de Dios. Esa es la verdadera gracia. Entonces, el deseo de Dios y nuestro deseo cuando nosotros somos regenerados, verdaderamente regenerados por su Espíritu, es que nos esforcemos por no pecar. Es que busquemos de Dios la gracia para nosotros estar huyendo del pecado, constantemente huyendo del pecado. Varias veces la Escritura en el Nuevo Testamento nos exhorta a huir de la fornicación, por ejemplo, a huir de las pasiones juveniles, a los jóvenes, a huir de cosas que pueden afectar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Ese es el deseo, esforzarnos.
no por querer ganarnos el favor de Dios a través de esos esfuerzos, sino por gratitud y por amor. Por gratitud por el perdón que nos otorgó, es que nosotros deseamos agradarle. Es que nosotros deseamos honrar el nombre del Señor. Es que nosotros deseamos glorificarlo en todo lo que nosotros hacemos. Entonces todas estas cosas, estos pasajes y muchos más nos enseñan que nosotros no podemos vivir deliberadamente en el pecado si en verdad hemos creído en el Evangelio, por una sencilla razón: porque hemos nacido de nuevo. Al nacido de nuevo, la Biblia lo describe como una nueva creación. Ya no es lo mismo, ya no es el mismo. Esa naturaleza vieja corrompida en el nuevo nacimiento ha sido transformada por el poder de Dios. Y esa nueva creación, esa nueva naturaleza nos lleva a buscar la presencia y la comunión con Dios. Y la presencia de Dios en nuestra vida y la comunión con Él nos lleva a desear esto. Nos lleva a desear la pureza, nos lleva a desear el honrar a Dios, nos lleva a vivir agradecidos con Él todos los días. Si nosotros consideramos que Dios nos ha dado muchas bendiciones y nos ha dado ese grandioso regalo de la salvación a través de Jesucristo, entonces nuestra respuesta es consagrar nuestras vidas a Él por medio del amor, por medio de la adoración y gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Se dan cuenta de la grande diferencia? Una persona verdaderamente nacida, perdonada, consciente de su perdón, vive agradecida con Dios. Y su más alto deseo es honrarle, adorarle, agradarle. Ese es su más alto deseo. Contrario a lo que dice el antinomianismo. El antinomianista, el libertino, dice: como Dios me ama, entonces yo puedo vivir como yo quiero y no va a pasar nada. Yo puedo vivir pecando y no va a pasar nada, porque Dios me ama, porque Dios es amor, porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Ese es un pensamiento de un inconverso. Esa es una evidencia de que no ha nacido de nuevo y de que el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios, no habita en él. Este es el error del libertinaje, del antinomianismo. Aplica equivocadamente el significado de la gracia y el favor de Dios. Una segunda razón por la cual el antinomianismo es antibíblico es que hay una ley moral que Dios espera que nosotros obedezcamos. Insisto en esto, no para ganarnos su favor, sino como resultado de nuestra gratitud y nuestro amor a Él. Y nosotros debemos cuidarnos de eso, porque, amados, dentro de nosotros puede estar o una postura o la otra postura o las dos posturas. El querer hacer cosas para ganarnos el favor de Dios es legalismo. Y puede ser tan sutil, ¿no? Puede ser tan sutil que nosotros podemos estar haciendo cosas que son lícitas y que son genuinas en un verdadero cristiano. Orar, leer, servir, hacer muchas cosas. El problema es que nosotros pensemos que por eso ya nos ganamos la bendición de Dios. Hoy Dios me tiene que bendecir porque ya oré, porque ya leí mi Biblia, porque las cosas que recibimos de Dios son porque Dios es bueno. Nada más. Porque Dios es bueno. Sin embargo, como fruto de esa salvación, Dios espera que apreciemos su ley, que es santa, justa y buena. Acompáñenme a 1 de Juan, aquí donde estamos, en el capítulo número 5. 1 de Juan, capítulo 5, verso número 3, dice: pues este
es el amor a Dios. ¿Qué dice? Amén. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Para aquel que entiende que sus mandamientos o que su ley provienen de un Dios bondadoso que nos ama y que se preocupa por nosotros, entonces no le serán gravosos. Pero dice que los que amamos a Dios le vamos a demostrar nuestro amor guardando sus mandamientos con gozo, no de una manera gravosa, que no sea pesado. Lo mismo dice Juan 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estamos entendiendo el balance perfecto, el balance correcto que tiene el Evangelio? Ni es acá, ni es quererme ganar el favor de Dios por mi obediencia, o ni es poniendo mi propia interpretación a su palabra, de tal manera que yo esté poniendo mandamientos de hombres que Dios no mandó. Valga la expresión y la redundancia, si son mandamientos de hombres, evidentemente Dios no los mandó. Pero tampoco es acá menospreciando la ley y los mandamientos de Dios, porque el verdadero nacido de nuevo, aquel que ha experimentado el amor de Dios por la revelación de Jesucristo a su vida, su más grande deseo será agradarle por gratitud. Agradarle por gratitud. Entonces, cuando nosotros abrazamos ese mensaje de la cruz, de que Cristo murió por nosotros, y estamos agradecidos con Dios por ese amor, eso nos mueve a amarlo, a obedecerlo por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque no olvidemos esta enseñanza: esa obediencia es promovida por el Espíritu Santo que Él hizo habitar en nosotros. Por esa razón no es gravoso, porque ya no es a nuestras fuerzas, porque ya no es para ganarme el perdón, sino ahora es por gratitud y con la ayuda de ese ser hermoso llamado Espíritu Santo poderoso, que Él hizo habitar en nosotros para ayudarnos a caminar en su voluntad. Entonces nosotros no tenemos que vivir viendo los mandamientos de Dios como un medio de salvación, pero esos mandamientos nos revelan cómo vivir y cómo conducirnos para Dios. Esta es la forma correcta de ver la ley de Dios. ¿Cuál es entonces esa ley que Dios espera que nosotros obedezcamos? La ley de Cristo. La Biblia nos enseña, el Señor Jesús, hablando allá en el Evangelio de Mateo, Él claramente dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo he venido a cumplirla. Y en ese momento, si usted escucha, si usted estudia profundamente el Sermón del Monte, allá en Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, usted entenderá cuál es la ley de Cristo. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, dijo el Señor allá en Mateo capítulo 22. Esa es la ley que Él quiere que nosotros guardemos, obedezcamos. Entonces no estamos bajo esa ley del Antiguo Testamento, pero sí estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo no es una extensa lista de códigos legales. La Biblia lo resume en que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, estaremos cumpliendo la ley. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estaremos obedeciendo esa ley. Y nosotros queremos agradar a Dios.
y nosotros queremos que Él esté, que se sienta amado y se sienta honrado por nosotros. Entonces, obedecer la ley de Cristo, otra vez insisto, no es un requerimiento para ganar la salvación. Es el deseo de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, por gratitud, por amor, para honrarlo. Ya no nos pertenecemos, amados. La Biblia nos dice que hemos sido comprados por precio. Ya no nos pertenecemos. Por lo tanto, nuestro más grande deseo es honrar a aquel que nos amó, a aquel que nos ha amado. Entonces vamos concluyendo que el antinomianismo, el libertinaje, es contrario a todo lo que la Biblia enseña. Nosotros vemos en la Escritura, en todo el contexto de la Escritura, que Dios espera que nosotros vivamos una vida de moralidad. Aunque hace 8 días dijimos que moralidad no precisamente es cristianismo, no precisamente es santidad, y espero que esté quedando claro por qué la diferencia. Moralidad no es cristianismo, pero el cristianismo sí incluye moralidad. ¿Sí vemos la diferencia? Repito, moralidad no es cristianismo, pero el cristianismo sí tiene que ver con nuestra conducta moral, tiene que ver con nuestra integridad y tiene que ver con nuestras obras de amor. La gracia, a través de Jesucristo, nos liberó de esos pesados mandamientos de la ley del Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que Él nos otorgó una licencia para vivir en el pecado, sino más bien un poder bajo su gracia. De tal manera que nosotros los cristianos debemos estar luchando todos los días con nuestro viejo hombre para no ser vencidos del pecado, sino más bien nosotros cultivar la justicia dependiendo de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a concluir, vamos concluyendo. Entonces, el hecho de que nosotros seamos liberados por gracia de las demandas de la ley del Antiguo Testamento debe tener como consecuencia el vivir nuestras vidas en obediencia a la ley de Cristo. Primera de Juan, acompáñame por favor. Aquí estamos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo número 2. Capítulo número 2, verso 3 al verso 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro más grande deseo como cristianos, hermanos, debe ser que nuestro carácter se vaya conformando cada vez más al carácter de Cristo. Que nuestro carácter, y cada uno de los que estamos aquí debemos traer a nuestra mente reconociendo cuál es y cómo es nuestro carácter. Bueno, ese carácter, nuestro deseo debe ser que cada vez se conforme más y más al carácter de Cristo por la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Otra conclusión es que la gracia no es una licencia para pecar, es poder de Dios para vencer el pecado y vivir en libertad. El gran error de esta doctrina falsa es que no ha entendido de qué se trata el Evangelio. No ha entendido de qué se trata el Evangelio. Así como el legalismo no ha entendido de qué se trata el Evangelio, así el libertinaje no ha entendido de qué se trata el Evangelio. Jesús no vino solamente a darnos salvación, Él vino a transformarnos y a unirnos con Él y a llevarnos a vivir una vida diferente a la que antes teníamos.
El apóstol Pablo, hablando a algunos hermanos, les dijo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido perdonados, transformados. Esto erais, esto éramos. Pero cuando viene el conocimiento de Dios, cuando viene el Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros, se debe de notar. Hay una transformación. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, y esto es algo en lo que nosotros debemos seguir insistiendo, y esto es algo en lo que nosotros queremos seguir insistiendo, por eso es que cada vez que nos subimos aquí le pedimos a Dios su ayuda para apegarnos al Evangelio y predicar solamente el Evangelio, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros combatimos tanto el legalismo como el antinomianismo. ¿Recuerda usted? Uno de los errores, una de las causas tanto de legalismo o del libertinaje es la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, enseñamos, estudiamos el Evangelio a profundidad, nosotros estamos combatiendo estas dos doctrinas dañinas, erróneas, peligrosas. Si todavía hay quien cree que el Evangelio es una licencia para pecar, entonces todavía no ha conocido el amor de Dios. No ha conocido el amor de Dios. Cuando nosotros estamos luchando contra el pecado en nuestra vida, si nosotros descuidamos al respecto de eso en nuestros corazones, podemos nosotros darle pie a este libertinaje y empezar a creer. Cuando nosotros empezamos a estudiar las doctrinas de la gracia o la gracia de Dios, debemos cuidarnos de esto, de no irnos al otro extremo. Necesitamos nosotros constantemente que el Señor nos haga cada vez más sensibles a su glorioso Evangelio y que obre en nosotros a través de su Espíritu para llevarnos cada vez a mayor obediencia. Honremos a Dios, hermanos. La Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria, porque Dios es exaltado cuando nosotros queremos vivir para Él con todo lo que somos, en una respuesta sincera a lo que su Evangelio nos muestra y nos ha enseñado. En esto se va a conocer quién es hijo de Dios. Entonces, al igual que el legalista, el libertino es incapaz de ver la bondad de Dios en la ley. Otra de las razones por las cuales algunas personas se van al legalismo y otras personas se van al libertinaje es porque separan la bondad de Dios de su ley. No son capaces de mirar la bondad de Dios en la ley de Dios. Además de que tienen una imagen distorsionada del carácter de Dios. El Dios que predica el legalista y el Dios que predica el libertino o antinomiano no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la Biblia. ¿Cómo huimos entonces nosotros de estas dos posturas equivocadas? Termino con esto. Entender que nosotros no podemos curar el legalismo yéndonos al libertinaje. Antes era muy legalista, que puede ser el caso de muchos de nosotros. Ojo, peligro. Si no nos cuidamos, si no nos centramos en el Evangelio, si no escudriñamos las Escrituras, podemos irnos ahora al otro extremo. Y podemos, por ese malentendido del Evangelio de Dios, por ese malentendido de guardar los mandamientos de Dios, por esa forma equivocada en la que vimos ciertas cosas, corremos el riesgo de irnos al otro extremo y ahora de convertirnos en unos libertinos. Eso no remedia ninguna de las dos posturas, o que el libertino se vaya al extremo del legalismo. Es necesario que nosotros entendamos la importancia de estudiar y entender el Evangelio de Cristo. Hermanos, no solamente en las predicaciones debemos esperar que
los que predicamos nos preparemos, estudiemos para entender el Evangelio. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada cristiano, estudiar a profundidad el Evangelio, para que el estudio correcto de la palabra de Dios, el entendimiento correcto y la fe en que el Señor dijo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos conduciría a toda verdad, la confianza en eso nos lleve a vivir en el balance perfecto de la palabra de Dios y no inclinarnos ni a una ni a otra de esas dos doctrinas equivocadas que hacen mucho daño a la iglesia, que hacen mucho daño al nombre de Cristo. Finalmente, en esa nueva naturaleza que Dios nos ha concedido a todos los que por su gracia hemos sido salvos, busquemos al Espíritu que nos guía a toda verdad. Busquemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y que Dios nos libre de inclinarnos a una postura o a otra. Que Dios nos ayude a vivir en el Evangelio glorioso de Jesucristo. Porque solamente hay una verdad, no hay varias verdades. Solamente hay una forma de interpretar la Escritura, no hay varias formas. No es que, bueno, es que el legalista le interpreta a su forma, pero está bien, o el libertino le interpreta a su forma, pero está bien. No, porque ya vimos por la Escritura que tanto uno como otro son antibíblicos. Que Dios nos ayude a honrarlo viviendo en la gloriosa y única verdad del Evangelio. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Ay, Señor, reconocemos, Padre, que estamos expuestos a muchos peligros, pero queremos confiar y abrazar esa promesa de que tu Espíritu Santo nos llevaría a la verdad y la verdad nos haría libres. Señor, no nos dejes desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. No nos dejes que nuestro viejo hombre se quiera amoldar a una de estas doctrinas equivocadas que le conviene, Señor, o porque le convenga. Guárdanos de nosotros mismos. Guárdanos de nosotros mismos, Señor, y que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Que podamos discernir la verdad, que podamos discernir lo que viene de ti, Señor. Que anhelemos honrarte, que anhelemos glorificarte, Señor. Ese pensamiento, pon eso en nuestro corazón. El único deseo de honrarte y de glorificarte, de agradarte a ti, Señor, que nos amaste primero. Que nos amaste, Señor. Nos ponemos en tus manos. Toma el control de esta iglesia, Señor. Toma el control de esta palabra. Y tu Espíritu Santo, que prometió llevarnos a esa verdad, por encima de lo que yo acabo de decir hoy, Señor, confirme y nos lleve a esa verdad. Señor, seas tú bendito y honrado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que tenga muy buena tarde. Y le animo a que con este propósito, con este deseo, cada vez escudriñemos más las Sagradas Escrituras, profundicemos más en ellas.